Una actriz colombiana ha visitado las cárceles de El Salvador y ha quedado impactada. Una de las cosas que más la ha impactado es que en estas cárceles no hay corrupción. Y cómo se pone a trabajar a los privados de libertad para que sean productivos, para que le devuelvan algo a la sociedad que afectaron, para eliminar el ocio carcelario y que de esta manera sí estén preparados para cuando salgan a la calle. Veamos este video. Johanna Bamón, la reconocida actriz y activista colombiana que desde el 2012 lidera una fundación que trabaja muy de cerca con las personas presas de la libertad en Colombia, estuvo justamente en las cárceles de El Salvador, las cárceles de Bukele, y vamos a conversar con ella. Johanna, y quiero darle la bienvenida y preguntarle en términos generales cómo fue esa experiencia allí en El Salvador, en términos generales, visitando las cárceles. Muchas gracias, Yesid. Bueno, fue una gran experiencia, la verdad. Iba con muchas expectativas, con muchos sentimientos encontrados, y uno lo ve desde afuera. Aparentemente, las cárceles de Bukele y la misión nuestra de la Fundación Acción Interna son extremos, pero bueno, llegué, debo decirlo, con una mentalidad muy diferente. Llegué llena de aprendizajes y realmente esto fue una experiencia muy enriquecedora, no solo para mí personalmente, sino también para nuestro trabajo de la Fundación Acción Interna, que llevamos 12 años trabajando con nuestra población carcelaria de Colombia, también con las personas que han recuperado su libertad y también con las familias. Y bueno, creo que algo de lo más importante es que no todas las cárceles de El Salvador son el SECOT. El SECOT es esta cárcel que vemos día a día en los medios de comunicación, que está en todos los videos, que vemos a todas estas personas en esta nueva cárcel que hizo Bukele. No son así todas las cárceles. Esa es una de las cárceles, que es para un objetivo específico, para una situación que tiene El Salvador en específico, que son las pandillas. Aquí es muy importante resaltar lo que ella está comentando. Ella es una actriz, pero también forma parte de una fundación que ayuda a los privados de libertad a reinsertarse en la sociedad. Y ella comentaba que ella iba con otras expectativas. Para muchos de los miembros de estas fundaciones, lo que está haciendo Bukele es malvado, no comprenden exhibir a estos pandilleros, pobrecitos. Pero vemos que ella habla de que visitar las cárceles en El Salvador les ha abierto los ojos y ahora comprende un poco más. Ella menciona que en El Salvador todas las cárceles no son como el SECOT. Esta cárcel está allí principalmente para encarcelar a terroristas, a pandilleros. Y esto es importante resaltarlo porque la prensa internacional lo que ha querido es exhibir a El Salvador como ese país que viola los derechos humanos, que trata a los jóvenes muy mal porque los encarcela y los humilla, como son las imágenes de los pandilleros que se han visto en todo el mundo. Pero ella nos comenta que al llegar a El Salvador ha visto otra realidad, ha comprendido que la situación que pasa en el SECOT no es la misma que ocurre en todas las cárceles y no es el mismo trato que se le da a todos los privados de libertad. Tuve también la oportunidad de conocer otras cárceles, las cárceles de mujeres, las cárceles de jóvenes, las cárceles de hombres que están por otros delitos que no es por ser pandilleros, y realmente quedé gratamente sorprendida de la productividad. Y creo que en eso encontramos algo que sí teníamos en común, y es, nosotros desde acá también trabajamos para que las cárceles sean centros productivos y no solamente centros de reclusión. Y eso pude verlo allá. Las personas allá, hay un programa que se llama Plan Cero Ocio, en donde todas están trabajando en algo productivo, en donde o están haciendo la comida para la cárcel, o están haciendo uniformes para los niños de las escuelas públicas, o están haciendo los pupitres. Eso también me pareció de gran valor, que lo que están haciendo, aparte de ser productivo, también es algo que le está aportando a la sociedad. Entonces creo que eso es lo que más resalto de estos días que pude estar visitando las cárceles de allá, y es la productividad y la forma como las personas que están adentro de la cárcel están siendo productivos, no solo para ellos mismos, sino para la sociedad. Las pruebas están allí, ahí están los videos de los privados de libertad trabajando, preparándose para salir nuevamente a las calles. Algo que en sus países, en los países de estos señores que supuestamente están trabajando en las causas, que supuestamente están trabajando para que los jóvenes no caigan en esto, estas políticas no son aplicadas, por ejemplo. Continuemos viendo. Mire, la verdad es que el SECOT es una cárcel que tiene
las medidas extremas porque tiene unas personas privadas de la libertad extremas. Como Johanna lo explicaba, no todas las cárceles en El Salvador son como el SECOT, pero incluso en el SECOT las condiciones son unas condiciones muy, en el términos de derechos humanos, pues se cumplen todas. Es decir, las personas tienen un trato digno, las personas tienen comida digna, las personas tienen, digamos que un proceso de detención digna. Entonces, en términos generales, en El Salvador hay varios sitios de detención, desde detención de baja, los que vemos en los videos y en todo el tema de Cero Ocio, que Johanna visitó, porque pues digamos que visitamos de cabo a rabo El Salvador, vimos absolutamente todo, incluso vimos las obras que se hacen con los niños, las obras de tejido social, los hijos de las personas que están privadas de la libertad, cómo se tratan. Bueno, vimos muchísimas cosas que ya Johanna en detalle nos contará ahí su percepción, que evidentemente la mía pues trabajo ahí todos los días, pero creo que el trabajo que hemos hecho es grande y creo que pues digamos que hay muchas otras cosas muy, muy importantes del sistema penitenciario salvadoreño que hoy en día son un ejemplo en el mundo. Sí, Johanna, ¿cuál es esa gran diferencia que usted percibió entre las cárceles de Colombia y estas cárceles de Bukele? ¿Cuál es esa gran diferencia? ¿Qué fue lo que más le impactó de lo que pudo observar allí? Lo que les comentaba, la productividad me pareció increíble, me pareció, de hecho cuando estaba llegando a la cárcel, a varias cárceles, siempre habían en las carreteras personas con unas camisetas amarillas y eran personas privadas de la libertad, que pueden salir a trabajar y aportarle a la sociedad. Entonces vi a personas en las carreteras construyéndolas, también habían personas que estaban apoyando a construir hospitales. Algo también que me llamó la atención es que, bueno, lo digo yo siendo una visitante, pero pues uno puede percibir, y la corrupción adentro de la cárcel, no puedo decir que sea nula, no tengo tanto conocimiento, pero sí se nota que no hay corrupción. Eso por un lado. Y por otro lado, ver el orden y la disciplina que hay adentro y cómo todos están trabajando, pero no obligados. Tuve la oportunidad de hablar con las personas privadas de la libertad y en su semblante, en su cara, se les ve que están contentos haciendo lo que están haciendo. No es, como les contaba, es que no todas las cárceles son el SECOT. Ahí vemos lo que ella nos menciona, que estas cárceles son cárceles productivas, donde los privados de libertad salen a trabajar, salen a apoyar a la sociedad, salen a apoyar con las obras que está realizando el Estado. Nos comenta también que estos privados de libertad no están siendo obligados. Ya hemos realizado videos sobre esto y vemos que algunos comentan que esto es incluso esclavitud. Imaginen esa locura. Hablan de que forzar a los privados de libertad a trabajar es inhumano. Esto lo hemos visto, estas declaraciones las hemos visto anteriormente, principalmente de progresistas, de estos señores que tienen esta ideología, que incluso consideran que trabajar es malo. Pero piensen ustedes, estas personas que están allí privadas de libertad, encerradas, les brindan la oportunidad de reducir su condena, de salir a las calles, de hacer cosas productivas, de sentirse útiles. Por supuesto que esto es algo positivo, por supuesto que este es el modelo que se debería replicar en la mayoría de prisiones en nuestra región. ¿Por qué no en nuestra región estamos viendo a los gobernantes queriendo replicar políticas como estas? Políticas que sí funcionen para reinsertar a los privados de libertad. Algo que en El Salvador los ciudadanos aplauden, que las personas de bien consideran que está perfecto. Pero por alguna razón en nuestra región, estos gobernantes que atacan a Bukele ignoran este modelo, ignoran estas políticas y se suman a la ola de críticos, a repetir el mismo guión de los derechos humanos, el autoritario. Algo que deberían hacer los ciudadanos es exigirle a sus gobernantes que apliquen políticas como esta. Continuemos viendo. ¿Cómo han logrado convencer al interno de que trabaje y que no sea presionado, sino que sea, pues al parecer por lo que nos cuentan, es como un acto voluntario de querer hacerlo? ¿Cómo se logra y cómo llegan a eso? Oiga, Jairo, bueno, pues lo primero es que es un proceso. El presidente Bukele siempre todo, digamos que lo vamos haciendo por fases. Entonces hubo una primera fase, que es una fase en la que una identificación de competencias de todos los privados de libertad, saber qué hacen. En un sistema carcelario hay personas que son profesionales, médicos, ingenieros, abogados, y pues hay personas que tienen muchas habilidades que ni siquiera ellos conocen. Entonces cuando usted comienza a trabajar en competencias,
y comienza a trabajar técnicamente esas competencias de esta población, pues comienza a hacer una segmentación de esta población y luego lo que hicimos fue en una segunda fase comenzar a organizar escuelas productivas. Mire, yo le cuento, hay una universidad hoy allá dentro de los centros penales en Izalco, que tiene más de 5.000 alumnos. Dentro del sistema completo hay 41.000 personas totalmente productivas y le voy a decir algo honesto, aquí no convencimos absolutamente a nadie. Johanna es testigo porque me acompañó, que los privados de libertad se acercan a mí a decirme que por favor les ayuda a ingresar a los procesos, porque la verdad es que las personas privadas de la libertad se despiertan, desayunan y hasta ahí llegó el día. Después de eso pues no hacen absolutamente nada. Entonces aquí primero son productivos, segundo hacen un trabajo precioso. Mire, todos los uniformes de los colegios de los niños, todos los uniformes de todos los privados de libertad del país, los pupitres de los niños, unas cosas preciosas hacen hoy en día estas personas que antes no hacían absolutamente nada y de verdad se sienten útiles a hacer las obras. La gente pasa, para en sus autos en las obras públicas del país y los saluda. Mire, más de 6.000 casas que los pandilleros le habían quitado a las personas, los habían despojado. Las personas privadas de libertad fueron, se las arreglaron, se las dejaron lindas, les hicieron los muebles y se las devolvieron. Eso es una verdadera reconstrucción social, además lo hicieron con amor. Nadie está obligado en el sistema penitenciario a trabajar, todos los que lo hacen, digamos que tienen más de la mitad de la pena cumplida, son personas en fases de confianza y además aceleran muchísimo su proceso de resocialización. La cárcel al final es eso, es un proceso de resocialización y esto es en la vida lo que yo he visto que más lo ha logrado. Entonces, Jairo, en resumen, mire, nadie está obligado, todos quieren hacerlo y lo hacen con amor además. No se ve lo que vemos aquí, Johanna, de presos que entran armas, celulares, comida, fiestas, hacen bacanales, hacen fiestas, drogas. Es decir, drogas, unas cárceles completamente, no, Jairo, donde se vuelan los presos a cualquier hora, donde no hay control. Entonces, eso que cuenta Johanna, Andrés, ¿cómo El Salvador logró? Porque allí también tenían sistemas carcelarios muy a la colombiana, Andrés, donde el control absoluto lo tenían las bandas, las pandillas, las famosas maras, y hoy en día un poco lo que cuenta Johanna es que no vio corrupción. ¿La impactó eso? ¿Cómo lo logró el gobierno de Bukele, Andrés? ¿Cómo logró imponer un sistema carcelario sin corrupción? Vea, es decir, esto digamos que fue un proceso, digamos no fue de un día para otro, pero mire, lo más importante y lo primero se llama voluntad política. Lo primero que existió es eso, es que vemos que el presidente Bukele con su liderazgo dio la directriz y no es de un día para otro. Él comenzó desde el plan Cuscatlán, que es el primer plan de gobierno del presidente Bukele en el año 2019, comenzó con la idea de volver las cárceles sitios seguros y productivos. Entonces lo primero que hizo fue, digamos que bloquear todas las comunicaciones. Ese bloqueo de comunicaciones es un bloqueo en el que se hizo, digamos que el sistema más sencillo que yo he visto en el universo, pero más efectivo. Y yo les decía que lo primero fue quitar las antenas de celular. Si hay un proveedor de telefonía celular que haya señal de una antena, le colocan $8 millones de multa. Entonces ya con eso comenzamos. A los vecinos que normalmente tienen líos con el tema, les colocamos cable para internet y bueno, la comunidad además entiende el problema, porque es que no es un problema solo de las cárceles, es un problema de todos. Entonces socialmente se entendió el problema y ya quitando los celulares, los teléfonos, con la misma gente. Mire, esto es impresionante, que son los mismos guardias, personas que llevan 20, 30 años dentro del sistema penitenciario, que trabajan para el Estado, no es guardia privada. Ellos mismos se hicieron conscientes de que tenían que cambiar y que de los procesos tenían que cambiar. Hay procesos de seguridad, por ejemplo, los guardias de seguridad no tienen nombre, solo se le ven los ojos, no tienen derecho a hablar con los privados de libertad. Quienes tienen conversaciones con los privados de libertad, digamos, por ejemplo, en el tema médico, son los asesores médicos. Un tema de control, orden y disciplina, pero orden y disciplina, por ejemplo, el tema de los uniformes. Si usted se da cuenta, todo el sistema penitenciario está uniformado, que es algo que sirve muchísimo dentro del proceso de orden, control y disciplina. No, usted no ve un cigarrillo, no ve nadie en ocio. Digamos que de verdad son cárceles que le brindan seguridad a los privados de libertad, pero además de eso hacen que se cumpla el proceso de resocialización, incluso creando competencias para que cuando salgan en libertad tengan un trabajo y tengan algo productivo que hacer para la sociedad, que compita contra el ser delincuente. Y vemos que una de las cosas más impactantes de estas cárceles es que no hay corrupción, de que estos criminales no meten armas allá adentro, no tienen sustancias.
No pasa lo mismo que ocurre en nuestra región, donde las cárceles son un centro de operaciones de los criminales. Ellos hacen lo que quieren, tienen teléfonos. Esta es una de las cosas que más impacta, pero la respuesta a esto es la voluntad política. Un gobernante que decidió limpiar las cárceles realmente. Un gobernante que era consciente de que las cárceles eran utilizadas para lo peor. Y es algo que todos los gobernantes de nuestra región conocen. Todos los gobernantes saben que en nuestras prisiones hay teléfonos, que los privados de libertad extorsionan desde la cárcel, que los guardias son corruptos, les facilitan armas, son los mismos que les venden los teléfonos. Y El Salvador ha demostrado que esto se puede cambiar. Y es allí el primer paso que deberían tomar todos esos señores que cuestionan el modelo de Bukele pero no hacen nada para cambiar la realidad de sus países. Porque aunque estos señores se nieguen a agarrar a sus prisioneros, encarcelarlos, esposarlos, hacerlos desfilar y meterlos en prisiones grandísimas como la del Secot, podrían por lo menos preocuparse por limpiar las cárceles, que estos privados de libertad no tengan teléfonos para que llamen a la calle y extorsionen y sigan haciéndole daño a la sociedad. Pero esa corrupción de las prisiones parece que les gusta a todos estos gobernantes que se niegan a hacer algo realmente para solucionar la delincuencia de sus países, para limpiar el modelo penitenciario. Y es precisamente esto lo que no les gusta a estos gobernantes, porque lo que ha hecho el presidente Bukele los exhibe, los deja en evidencia. Continuemos viendo. Pita contra el ser delincuente. Este modelo de las cárceles se puede exportar de manera clara de El Salvador hacia Colombia. Si ese modelo salvadoreño es replicable en Colombia, usted además es colombiano, trabaja muy de cerca con el presidente Bukele, y esa es una gran pregunta que muchas personas se hacen en Colombia. ¿Esas cárceles de El Salvador pueden funcionar en Colombia? Esa mano dura contra la delincuencia que ha llevado a que El Salvador tenga hoy unos indicadores envidiables en materia de seguridad, ¿pueden esas políticas aplicarse en Colombia? Yo estoy seguro que si los políticos, las personas que tienen poder y además los empresarios y toda la sociedad se pone la camiseta que ya Johanna tiene solita y haciendo una pelea, pero a mí me parece titánica la que ella hace en Colombia, yo estoy seguro que sí podemos lograrlo. Pero además no con el fin de ser duros y de ser fuertes, sino con el fin de ver seres humanos que cuando salgan de allí van a tener competencias que permitan competir contra ser delincuentes, que sea mejor ser un programador, ser cocinero, ser ingeniero electrónico, que salen electrónicos allá, o ser artista, lo quiera hacer, pero salir con eso en lugar de ser criminal. Yo creo que ese es el importante para mí del tema. Sí, Andrés, aquí hay unas cifras, y es que en el caso de El Salvador se han logrado reducir los homicidios en más de un 98%, en medio de algunas críticas por ese régimen de excepción. La pregunta es cómo garantizar esa seguridad sin que se sacrifiquen derechos humanos. Usted justamente es el comisionado de los derechos humanos en El Salvador. ¿Cómo tratar de mantener ese equilibrio que se reclama? Mire, yo creo que el equilibrio está totalmente fundado. Lo primero es que los derechos humanos que tienen que ser la base de una sociedad son de las personas que todos los días salen a trabajar, de los ciudadanos, de las personas de bien. Esos son los derechos sobre los que se tiene que basar la sociedad. Ahora bien, no significa que las personas privadas de la libertad no tengan derechos, o las personas que son, en este caso, colombianos y que viven fuera del país no tengan derechos como colombianos. Claro que los tienen, pero los que deben de primar son los de la sociedad. Y ya basado en esos derechos se hace todo lo demás. Si usted se da cuenta, por ejemplo, acá en El Salvador, y lo que hemos visto, lo que estamos haciendo es formando personas que van a tener competencias y capacidades productivas que nos garantizan que cuando salgan de libertad no van a volver a delinquir. Es una garantía, que además salen con títulos, van a salir con muchísimas cosas. Ahora estamos viendo y comenzando a generar habilidades blandas superiores, y estamos generando todo tipo de competencias que compitan contra eso de ser delincuente. Volver a tratar de creer en esas personas, pero con competencias, no solamente con buenas intenciones. Y tenemos este video que nos evidencia lo que son las cárceles de El Salvador, que no son solo esa megaprisión, la megacárcel Secot, donde están estos pandilleros sanguinarios. Ahí están encarcelados los criminales que no volverán a salir, que no volverán a ver la luz del sol.
Y aquí vemos que esta actriz colombiana ha visitado la cárcel Secot y ha quedado impactada, no solo porque se ha dado cuenta que no es simplemente esta cárcel de represión, esta cárcel donde tienen a estos criminales sanguinarios, sino que el modelo penitenciario de El Salvador es mucho más grande. El modelo de El Salvador es hoy un ejemplo para toda la región. Ha quedado impactada principalmente porque no hay corrupción, ha quedado impactada porque los privados de libertad son productivos y sí se están preparando para cuando les toque salir a la calle. Hemos visto cómo hay cosas simples que se podrían aplicar en nuestros países sin tener que replicar ese modelo que cuestionan los defensores de los derechos humanos. Limpiar una cárcel, hacer que los criminales no tengan acceso a teléfonos, hacer que los criminales no tengan acceso a armas en las prisiones, que no las controlen ellos. Crear modelos penitenciarios que los ayuden realmente a reinsertarse, que los pongan a trabajar, a devolver un poco del daño que le hicieron a la sociedad. En El Salvador están construyendo hospitales, están construyendo colegios, están construyendo pupitres, cosiendo uniformes para los jóvenes. Esto sí los prepara y los cambia. Y este tema es uno de los que más me gusta resaltar porque siempre veo a esos señores que cuestionan el modelo de El Salvador, que critican sus cárceles. Porque a pesar de que todo esto es público, que se sabe que en El Salvador hay un plan, que es el Plan Cero Ocio, que prepara realmente a los privados de libertad, que les da nuevamente la oportunidad de resarcir sus errores, y que lo que ocurre en la megacárcel Secot es que los que están encerrados allí no volverán a salir porque son asesinos en serie, son terroristas, han quitado decenas de vidas. Es un peligro para la sociedad volver a soltarlos a las calles. Todos estos señores que cuestionan a Bukele, cuestionan su modelo, lo acusan de violador de los derechos humanos, simplemente prefieren atacar a la megacárcel Secot, prefieren atacar lo que está haciendo Bukele con estos pandilleros y decir que pobrecitos, y decir que pobrecita la juventud de El Salvador, negándose a aceptar que El Salvador debería ser un ejemplo, no solo por su megacárcel que encierra a terroristas sanguinarios, sino porque su modelo penitenciario sí reinserta a los jóvenes, a la sociedad, y que pueden ser una pieza fundamental en la construcción de un nuevo El Salvador. Y la pregunta es ustedes qué opinan. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Qué opinan del Plan Cero Ocio? ¿Qué opinan de la visita de esta actriz colombiana que ha visitado estas cárceles y ha evidenciado que no solo es represión como quieren hacer creer los medios de comunicación y estos defensores de derechos humanos? Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Y ya saben, mi gente, si les ha gustado este video, no olviden dejar su like. Compartan este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.